Psicología del miedo. Se puede hablar de miedo psíquico, biológico y antropológico. Sentimiento del que nadie se libra, el miedo es asimismo un fenómeno literario. Lo encontramos en la novela policíaca, pero sobre todo en las novelas y relatos fantásticos. Romance d'angoisse, los llaman los franceses. Y la angustia es el miedo, el estremecimiento. Género sumamente popular en la actualidad, este tipo de literatura ha existido siempre. Y es muy comprensible, pues, ¿qué es la literatura sino exteriorización verbal de los sentimientos humanos? Y el miedo es uno de los más fuertes, salvajes y primitivos. No nos referimos aquí al miedo que con frecuencia se apodera de nosotros ante los peligros materiales, sino a ese sentimiento difícilmente explicable de nuestra vida interior ante los misterios de nuestra propia personalidad. El doctor Alexis Carrel tituló su mejor obra L'homme c'est inconnu, el hombre ese desconocido. Para todos nosotros el más desconocido es uno mismo. Constantemente nos asedian sentimientos que parecen empeñados en romper el escaso equilibrio que acertamos a crear en nosotros mismos. Aunque no resulte agradable, constatamos que hemos de morir. Nos preparamos para pasar un día al otro lado de la última frontera. Como cristianos esperamos un más allá, otra vida en la que seremos castigados o premiados. Los ateos esperan volver a la nada. Pero nadie, incluso entre los que dicen no creer, puede librarse del miedo al pensar que eso que nos parece la realidad tal vez no sea de hecho sino un espejo, detrás del cual se encuentre una realidad muy distinta de la que hemos imaginado. Sentimos miedo porque nada sabemos de todo ello, y esta preocupación puede trastornar toda nuestra vida íntima. Nada podemos hacer. El miedo es algo inherente a la personalidad humana. El hombre podrá forjar una civilización, pero al mismo tiempo creará los mitos y las leyendas que dan un aspecto más bien relativo a esa misma civilización. La ciencia no hará desaparecer la superstición. Lo racional seguirá siempre impotente ante lo irracional. Sí, el hombre ha intentado desde un comienzo defenderse del miedo, pero no ha logrado perderlo. Encontramos al miedo, a su huella, por todas partes, en los relatos folclóricos tanto como en los cantos épicos, las tragedias paganas, las fábulas, el cine o la literatura. Nosotros mismos evocamos a los fantasmas que nos asustan, saltan de nuestro espíritu. ¿Qué hacer entonces para defendernos? Hay un arma muy eficaz: la contradicción, la réplica. Podemos influir en el subconsciente librándonos del círculo mágico, no creyendo en los fantasmas. Aquel que no cree en un gesto o una maldición mágica no será nunca víctima de los mismos, mientras que aquel que cree puede sucumbir a ellos. Esto es casi una ley psicológica, gracias a la cual hemos podido librar de sus preocupaciones a varias personas supersticiosas. Sin embargo, el pensamiento lógico se encuentra con frecuencia sometido a las presiones del subconsciente. A veces tenemos miedo por algo que normalmente no llega siquiera a rozar el espíritu. La razón de esto es que en cada individuo hay unas fuerzas latentes que escapan a toda lógica y que eventualmente pueden atacar a nuestro espíritu. No es fácil explicar este fenómeno con lógica. Pensar en sí mismo ya es difícil. Además, desde el momento en que nuestra imaginación se adelanta a la inteligencia y a la razón, surge el miedo. Cada hombre sabe que su entidad está constituida no solo por el Dr. Jekyll, sino también por Mr. Hyde, el animal en el alma, el más viejo residuo de la naturaleza salvaje. Para librarnos de él, el mejor medio es el relato, el cuento que refleja nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra angustia. Desde el momento en que el miedo se exterioriza en el cuento, pierde su aspecto terrible y nos libramos de su influencia. Ahí se encuentra la verdadera razón de la popularidad de los relatos de fantasmas, de brujería, de magia, de ultratumba. De este modo, al perder su carácter de amenaza mortal, el miedo se convierte en un juego. Participar en este juego implica el protegerse de las consecuencias nefastas de la angustia. Al exteriorizarlo, el miedo cambia de aspecto y retorna a las profundidades de nuestro subconsciente. Bajo esta forma, el miedo puede volverse incluso agradable, y la participación en la angustia, una liberación. Entre el narrador y su auditorio o lector se establece un contacto poético, como siempre que nos proponemos asimilar algo excepcional sin caer en el delirio. Desde este punto de vista, el miedo constituye una de las fuentes más importantes de la inspiración literaria. Recordemos los nombres de Edgar Allan Poe, Jean Ray, John Flanders,
Claude Cheñol, Walter Beckers, Eddie Bertin y otros maestros del género. Tengamos en cuenta, por otra parte, que la angustia literaria nunca es absoluta. El espíritu de un escritor no puede llegar a la angustia límite. Una autodefensa inconsciente limitará siempre, incluso al mejor autor de novelas y cuentos fantásticos, el cual no sabrá nunca expresar con exactitud lo que efectivamente ha sentido. La literatura fantástica y de horror no pasa la frontera en la que razón y sueño se tocan. Nos encontramos en la tierra de nadie, situada entre el mundo real y el irreal. Por suerte, pues, la literatura fantástica se ha convertido en el mejor medio para rechazar el miedo. He aquí la explicación psicológica del éxito alcanzado en la actualidad por esta literatura de evasión interior, de la que incluso nuestro organismo biológico tiene necesidad. A. Van Hageland, diciembre 1972.